La entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, hay varios temas. Hoy estarían en la Asamblea Legislativa Lili. Lili Flamenco me acompaña en la conducción de esta entrevista. Gracias, Lili. Gracias a usted. En ausencia de Diana Verónica Ramos, que ya se incorpora, primero Dios, mañana. Decía, hoy podrían elegirse los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Así es. Y le comentaba a nuestra invitada, la abogada Tania Pastor, que este es un tema, el de la propuesta de ampliar el arresto provisional o preventivo hasta un máximo de la mitad de la pena, que tiene una gran importancia, pero que no está siendo muy abordado, o tal vez está esto siendo opacado por lo que está pasando en Venezuela, por otras cosas aquí. No sé, la fiesta de agosto, qué sé yo. Tania, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, es siempre un placer estar acá, Tony, con ustedes, con Lili ahora. Quiero aprovechar para dar el pésame a Diana, obviamente. También la semana pasada falleció la mamá de José Youtuber, que es mi cliente, a quien yo estimo mucho. Entonces, mi pésame para Diana y su familia, que les dé resignación. Yo creo que ya pronto se va a incorporar. Y aprovechar el día que es el Día del Periodista, si no estoy equivocada. Sí, hoy es. Así que mis felicitaciones a ustedes y a todos los periodistas de El Salvador, especialmente a los que en la historia del mundo, aquí en El Salvador y afuera, pues son incómodos a las estructuras de poder, ¿verdad? Bueno, es la Comisión Política la que tiene este análisis de la propuesta, que es ampliar el arresto provisional hasta un máximo de la mitad de la pena, Tania, para que la gente nos entienda. Vaya, ¿qué es la detención provisional? Exacto. Para empezar desde cero. Quizás para que se comprenda qué significa la detención provisional hay que hacer lo más básico. Entender que la libertad ambulatoria de las personas es, después de la vida, el bien más importante que nos protege el Estado. Por eso es que para limitar su ejercicio, el Estado tiene que hacerlo a través de la Constitución y las leyes secundarias. Entonces, la libertad ambulatoria de las personas es limitada a través de la ley. En las limitaciones a través de la ley tenemos, o yo lo puedo, para efectos de que se comprenda, esa puede ser limitada por en el marco de procesos penales o de investigaciones penales, puede ser limitada en un primer momento por la Fiscalía General de la República, que tiene la potestad de decretarle detención administrativa a las personas después que se supone que ya hizo una investigación previa que le va a determinar dos cosas importantes que son las que se van a probar siempre en un proceso penal. Una es que hay un delito tipificado como tal en el Código Penal, y dos, que hay una persona que se considera vinculada a la comisión de ese hecho. Es decir, que hay pruebas que lo vinculan como el perpetrador del crimen, digámoslo así. Entonces, después que se supone que la Fiscalía hizo mínimamente ese ejercicio de recopilar pruebas en ese aspecto, puede decretarle la detención administrativa, así se conoce. O sea, esa es la primera. Fiscalía determina que hay serios indicios de que una persona ha cometido un delito. Entonces, correcto. Le decreta la detención administrativa, la fundamenta y le da el oficio a la Policía Nacional Civil, la orden para que lo detenga, y tiene una vigencia. Entonces, después de detenida esta persona, el fiscal tiene 72 horas para ponerlo a la orden de la policía tiene 8 horas para llevarlo a la fiscalía, ponerlo a la orden. El fiscal, incluidas esas 8 horas, pues se suman otras correspondientes a completar las 72, lo ponen a la orden del tribunal. El tribunal tiene otras 72 horas por el término de inquirir, que esa es, para realizar la audiencia inicial. Paréntesis. Ahí se judicializa. Esas 72 horas, bajo el régimen de excepción, se han convertido en 15. Se supone serán aplicados únicamente en el marco del combate al terrorismo. Pero se ha estado utilizando en contra de personas procesadas por delitos comunes. Exacto. Entonces, ahí un primer paréntesis, ¿verdad? Luego, ya judicializado el caso, el juez que tiene a su cargo la realización de la primera audiencia en el proceso penal, que se conoce como audiencia inicial, el juez puede decidir si esta persona tiene arraigos suficientes y si hay peligro de que entorpezca o no la realización normal del proceso y de los testigos y incluso la víctima,
y decide si entonces amerita continuar detenido, porque hay algo importantísimo que no debemos perder de vista, y es que la detención de una persona es la última opción, no es la regla general. La regla general es la libertad o las medidas sustitutivas a la detención provisional, y la excepción es la detención, contrario a lo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Que la regla general se ha convertido en la detención y luego investigo a ver si tal vez sos culpable. Entonces se está vulnerando este tipo de detención. Sí, porque para que el juez pueda, bueno, para que cualquier autoridad pueda limitar por ley esta libertad ambulatoria de las personas, se necesita que la decisión esté dotada de cierta rigurosidad que conocemos nosotros como principio de proporcionalidad, ¿verdad? Esto quiere decir que se determine que la detención, es decir, que no hay otra medida alternativa que garantice las resultas del proceso penal, a no ser la detención, es decir, que es necesaria, y que además esta es la única que va a garantizar que el proceso se desarrolle normalmente y que no se entorpezca la investigación hacia la Fiscalía, es decir, que se encuentre alguna prueba que todavía la Fiscalía no ha descubierto y que el imputado pueda salir y ocultarla, especialmente en casos informáticos eso se da mucho, ¿verdad? ¿Cabe aquí el principio de inocencia o dónde queda? Es que por eso, para romper, es decir, no se rompe el principio de inocencia, se enerva o se destruye hasta ya la condena, prácticamente, porque ya vamos a llegar a esa parte, pero es decir, el juez tiene que decidir si la medida de la detención es necesaria, es idónea y es proporcional en el sentido estricto de la palabra proporcional. Entonces, si se reúnen esos tres requisitos, porque no hay otra medida que pueda garantizar que el imputado se va a someter al proceso y que no va a entorpecer la investigación, entonces la obligación del juez es dejar a la persona en libertad. Pero mayoritariamente hay muchos jueces buenos, pero hay muchos que dicen mejor hay que quede, ¿verdad? Cuando son delitos graves, y ya la Corte ha dicho de que el hecho que sea un delito grave no implica de forma directa que hay que dejar detenida a la persona. Esa es la segunda. Ajá. Vaya, entonces viene el juez y determina que la persona va detenida provisionalmente. Y decreta la detención provisional, correcto. ¿Cuáles son los plazos que hoy por hoy rigen esa detención provisional que le permiten a la Fiscalía ir a investigar más y volver ya con un montón de pruebas o argumentos? Esa parte es interesantísima, Lili, Tony, a todos los que nos escuchan, porque después de pasada, la primera fase del proceso penal o la primera instancia tiene para llevarse a cabo 3 audiencias: la audiencia inicial, la audiencia preliminar y el juicio propiamente tal, que se conoce también por vista pública. Entonces, en la etapa intermedia o etapa de instrucción o etapa de investigación, que es lo mismo, su nombre mismo lo indica, es la etapa para investigar, es la etapa para recolectar prueba. Aquí tenemos una idea mal incrustada en la mente de la Fiscalía General de la República, y lo digo con propiedad porque estuve ahí, es de que no vamos a hacerle el trabajo a los defensores. Y es que no se trata de hacerle el trabajo a los defensores. La Constitución mandata que el Ministerio Público Fiscal recolecte la prueba de cargo y de descargo en el marco de la investigación de un proceso penal. Eso quiere decir que se va a poner a disposición de las partes dentro del proceso penal toda la prueba que se recolecte, tanto que sirva para acusar como que sirva para defender, porque se supone que el fiscal general de la República y sus auxiliares, hasta el momento en el que se acaba esa instrucción, etapa de investigar que puede durar, antes de las reformas era 6 meses, prorrogables por 6 meses más, luego decretaron que se podían dar 2 años más y ahora quieren aumentarlo a la mitad del máximo de la pena de los delitos que se persiguen. Entonces ya estamos hablando de 3 años de personas detenidas, que se presumen inocentes. El problema es, uno, que se le está cargando al procesado la ineptitud estatal de investigar y de juzgar. Y 2, estamos violando la presunción de inocencia. Eso es importantísimo. Entonces, el problema es que en esta etapa de investigación se supone, digamos que la idea o el espíritu de la reforma viene encaminado a que la Fiscalía tenga oportunidad de investigar por más tiempo, porque no les alcanza por el recurso humano tan limitado que tienen. Lo que sucede es, al final del día, que ya se acaban los 2 años y cuando ya se van a acabar los 2 años, empiezan a solicitar diligencias. Entonces no es tan cierto que necesitaban los 2 años, sino que simplemente ahí dejan los casos.
y por alguna razón que no está limitada únicamente al limitado recurso de personal, esos casos, por ejemplo, cuando se da un sobreseimiento provisional, se supone que en la etapa de instrucción, se supone que, o en la inicial, el juez le da, o la ley le da a la Fiscalía 1 año para que termine de investigar lo que no alcanzó, entre comillas, a investigar en el periodo de instrucción. Pero ¿qué pasa? Generalmente, todos los que litigamos y que andamos en la calle lo sabemos, porque hasta que estuve en la Fiscalía yo lo sabía porque lo miraba en otras personas, es que cuando ya falta un mes o un día incluso para que acabe el año, empiezo a pedir diligencias y llego y pido la reapertura ante el juez. Mira, aquí están las diligencias, tuvieron 1 año. Entonces, les vas a dar al final 10, 20, 30 años y no van a investigar. Ajá. ¿Y quién tiene que cargar con esa factura? ¿El procesado? Definitivamente no. O sea que, a ver, para entender, primero son 6 meses, pueden pedir 6 meses más de detención provisional. Eso era como estaba antes. Y ahora, ahora son 2 años. 2 años más, son 3 años. O sea que 3 años, el expediente de una persona puede estar en un rimero de folders en el escritorio de un fiscal sin que vea o analice o busque algo del caso. No en el del fiscal, es más grave, es en el del juez. Lo que sucede es que yo me opongo a que los jueces estén autorizando estas prórrogas cuando no se haya visualizado una verdadera actividad investigativa de la fiscalía. Es decir, hay fiscales que llegan, se les acaba el año y no hicieron nada, y después es que necesito otros 6 meses porque el caso es complejo. En algún momento... El juez no debería de autorizarlo si el fiscal no ha investigado nada antes. Y en algún momento se decía de que también ocurría porque los fiscales tienen demasiados casos. Es que esa es una de las justificaciones y es válida. Y que no dan abasto. Claro, yo les pongo un ejemplo. En la unidad de patrimonio privado me comentaba alguien que ya van alrededor del caso, si no me recuerdo mal, 6,000. Entonces, si nosotros dividimos 6,000 en un aproximado de 20, 25 personas en una misma unidad, estamos hablando de que es una maquila y que es imposible humanamente para el fiscal llevar esta cantidad de casos y ser diligente en todos. Entonces, ¿por qué no mejor fortalecemos a la fiscalía? ¿Por qué no mejor le dotamos de más recursos y de independencia especialmente? En lugar de estar cargando a los procesados. ¿Cómo sería con independencia? Con independencia, que el presupuesto esté asignado por Constitución y que no se pueda remover al titular de esta institución si no es a través de un referéndum revocatorio, pero sería reformar la Constitución o conformar una comisión especial que sea la encargada de remover a este tipo de funcionarios contralores, que no sea como lo vimos en el 2021, que no es que estén en desacuerdo que se haya hecho lo que se hizo, porque en mi opinión el fiscal anterior estaba definitivamente materialmente vinculado, al igual que todos los candidatos actuales para el Tribunal Supremo Electoral, pero entonces es como una garantía de que el funcionario en su cargo va a ser más independiente y va a ser más objetivo. Porque lo que tenemos ahora es fiscales que solo llegan o a veces a seguir, es decir, no solo se trata de la limitación de personal, también es decir, el presupuesto es importante, pero también muchas de las veces es selectividad en la justicia de procedencia por el orden político partidista, porque generalmente quien pone el fiscal general es quien prácticamente lo va a dirigir, y si no haces lo que yo digo o no te comportas en el orden debido, entre comillas, entonces pues yo te voy a remover y voy a poner otro fiscal general, ¿verdad? Ese podría ser un mensaje no muy sano para una institución que debería de dotarse de... Es decir, el éxito que tuvo, por ejemplo, la CCS en Guatemala se debió precisamente a todas esas independencias que tenía, independencia financiera, funcional, económica y financiera, de trabajo, no los podían remover allí mismo. Al final sí los quitaron, pero esa independencia les convertía en los seres más diplomáticos porque se llevaban bien con todos. Y sin embargo los estaban investigando y no tenían el temor de que los iban a quitar de la noche a la mañana o que la investigación iba a estar llena de corrupción, ¿verdad? Al final se abusó del poder y esa es otra historia, pero la autonomía, la independencia financiera, la autonomía funcional, la independencia financiera y la garantía en el cargo puede garantizar un trabajo más objetivo e independiente. Entonces, Tania, esa es la situación ahorita, ¿verdad? Hasta 3 años. Y solo para cerrar hay una tercera forma de detención o de limitación de la libertad de las personas que reconoce la Constitución y es la detención en flagrancia que podemos hacer nosotros los ciudadanos. Cuando está alguien cometiendo un delito y nosotros mismos podemos capturarlo y tenemos la obligación de llamar a las autoridades competentes para que
lo detengan, ¿verdad? Y también la policía, en flagrancia, pueden detener a las personas y remitirlas a la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Vaya. Entonces, cuando decimos que están analizando ampliar el arresto provisional hasta un máximo de la mitad de la pena, ¿de qué estamos hablando? De la detención a las personas mientras necesite la Fiscalía investigar. Entonces, ahí es donde entra lo irónico, porque yo pensé, con las reformas que se hicieron en el marco del combate al terrorismo, de las estructuras pandilleras, de las maras y las pandillas, a mí sí me parece, es decir, en el marco del combate al terrorismo yo salgo de mi mente cuadrada garantista y me expando a pensar que eso es posible porque no se puede combatir de otro modo al terrorismo, y es eficiente y es eficaz. Pero cuando trasladamos esto al ámbito del procesamiento penal común, es decir, por delitos comunes, ya estamos transitando no de un hipergarantismo hacia un extremo opuesto en donde se hacen prevalecer los derechos de la víctima. Esa es la idea que nos están vendiendo. Pero lo cierto es que lo que se está haciendo es transitar hacia un estatismo o un beneficio hacia el Estado, un beneficio estatal. Ya no es hipergarantismo, ya no es la víctima, sino que es el Estado. Entonces, es decir, ¿hay o no una separación en procesos comunes? No hay una separación, porque precisamente estas reformas buscan unificar el procedimiento contra terroristas y contra procesos penales comunes, hacerlos prácticamente iguales. Entonces, pero eso es una facilitación del trabajo de la Fiscalía. Se está buscando como transitar del mecanismo. Nosotros tenemos un método de valoración de la prueba de los jueces que se llama sana crítica, que es con base en la psicología, la experiencia. Es decir, los jueces tienen una libertad de analizar la prueba sometida a su valoración y concluir y fundamentar. Pero con esto dice, el acta de entrevista del agente captor, el acta de entrevista de la víctima van a tener plena prueba documental. Estamos queriéndolo pasar a una metodología de prueba tasada. Y eso no puede ser posible en un proceso penal, porque la declaración de los testigos es importante que se inmedie en la vista pública por el juez y por las partes para poderles preguntar. Y precisamente porque quien toma una entrevista, puede ser en sede fiscal, por ejemplo, o en la policía, o incluso en el mismo juzgado, tú me puedes decir algo, Lili o Tony, pero yo lo voy a escribir de otra manera, o se puede dar lugar a interpretaciones diferentes a lo que quiso decir la persona que está declarando. Entonces, ese documento de entrevista no refleja muchas veces, o la mayoría de las veces, la verdadera declaración de un testigo. Y por eso es importante que las partes tengan la oportunidad de controvertir lo que declara un testigo y el juez de inmediar la cara, las expresiones y todas las oportunidades que se dan dentro de la vista pública. Eso no lo podemos eliminar, pero lo están eliminando para el proceso penal común. O, por ejemplo, la confesión. Están diciendo que va a surtir efectos la confesión de un imputado en un proceso contra otros imputados en otros procesos. Eso es peligrosísimo porque un confeso, lo que está buscando, un reo confeso, lo que está buscando es un beneficio personal. Entonces, si busca un beneficio personal, puede decir cualquier cosa. La obligación de la Fiscalía es corroborar que eso que dice es cierto y no lo puede utilizar en contra de otras personas. Vale. 1. Y 2, solo cierro esto de la confesión, se dice que se va a poder tomar incluso en sede fiscal y después ratificar en sede judicial. Todos sabemos que en sede fiscal hay torturas. Eso no es un mito, es una realidad. Hay torturas, hay abuso de autoridad, hay asolapamiento de corrupción. Entonces no podemos creer que todas estas confesiones van a ser libres, espontáneas y voluntarias si están solamente en la Fiscalía, la policía. Es decir, son absurdas estas propuestas. Por el tiempo, Tania, porque creo que el ministro de Seguridad dijo, acuerpando un poco al fiscal y al proyecto de reformas, dijo, es que no queremos una plaga de rateros para tomar medidas. Porque estamos hablando de delitos de robo agravado. Nada menos ayer la diputada Alexia Rivas publicó en su cuenta de X que los robos habían disminuido en un 45%. Entonces, ¿cuál es la necesidad extrema de convertir este delito en tan grave que sea, yo lo digo de una forma sarcástica, que salga más barato matar que robar? Porque al final va a tener menos penalidad prácticamente el homicidio, o va a pasar presa la gente menos tiempo. Es decir, esto se conoce como dosimetría en materia penal, ¿verdad? Porque debe haber una proporcionalidad, una equidad en la imposición de penas en el Código Penal que no se está respetando. Por ejemplo, si el robo sube a $20,000... Son delitos contra el patrimonio, ¿no? Exacto, no estamos tutelando ni la vida ni la salud de las personas, como para convertirlo en un delito tan grave
que tenga la misma penalidad que un homicidio o que tenga una pena de prisión más alta que muchos casos de corrupción en donde se matan a las personas de hambre por robarse el dinero de la gente. Entonces, ahí no se respeta eso, no es cierto. Es decir, se oye bonito que nos digan, vamos a meter 20 años preso a quien te robe. Yo odio a los ladrones. Y más porque es decir, nos cuesta. Y que solo vengan a querernos arrebatar un celular o a querernos arrebatar una laptop cuando nos abren el carro, etcétera. Pero es absurdo creer que vale pena de cárcel igual que un homicidio. Es decir, no tiene sentido. Y, por ejemplo, también en el delito de estafa se está eliminando la posibilidad de conciliar. Y entonces, ¿qué Y si estaría, es delito patrimonial, ¿qué quiere uno? y entonces, ¿qué Un estaría dinero. detrás de estas reformas o de esta iniciativa? A mí me parece, en este caso, sí, un populismo punitivo puro. Se oye bonito. Entonces, si no es cortina de humo, pues entonces es populismo punitivo puro. Se buscan aplausos o se busca un reconocimiento a la labor de una institución que realmente, pues la gente ya la está aplaudiendo. Es decir, yo Por el creo que régimen. por el régimen, exacto. Entonces, sí se oye bonito porque es un discurso, es una narrativa que le hace una, digamos, una figura de seguridad a las personas. Hey, 20 años, está bueno, los ladrones, ¿verdad? Desgraciados ladrones. Pero no lo podemos, es como cuando hace años la ex diputada Patricia Valdivieso del Partido Arena Sí. propuso una reforma al maltrato animal y le quería poner 8 años de cárcel, pero el maltrato infantil tenía 2 años de cárcel. Entonces, no, eso mismo está pasando ahora. No puede tener más pena, por mucho que yo amo los animalitos, pero no pueden tener más pena el maltrato animal que el maltrato infantil, porque entonces, haciendo una analogía, sale más barato maltratar a un niño que un animalito, ¿verdad? Según eso que querían hacer hace años. Exactamente Hay igual una ahora. desproporción. Hay una delito- desproporción, se percibe. ¿Cuál es la diferencia entre robo y robo agravado? Digamos, hay situaciones agravantes como que se cometa por varias personas o que sea un funcionario público el que comete el robo. Ajá. No recuerdo exactamente si en el robo se incluyó, porque esa parte es positiva, que se incluya, porque yo siempre había dicho, los delitos de corrupción tienen menos pena que los delitos de particulares con relación al mismo bien jurídico tutelado, ¿verdad? Pero ahora incluyeron a los funcionarios públicos en la comisión de estos delitos. Entonces también son sujetos activos, es decir, son personas que pueden cometer estos delitos. Pero están dejando, es decir, ahí volvemos al tema de la dosimetría penal, estamos dejando todos los delitos de corrupción hasta con penas más bajas que un robo agravado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser más grave un robo agravado que un delito de peculado, por ejemplo, un delito de Entonces, en enriquecimiento estas ilícito? reformas, ¿qué delitos serían? O sea, ¿qué penas y qué plazos? Hurto, robo y estafa. Hurto, robo y Delitos estafa. patrimoniales, son delitos que, si bien es cierto, a todos nos preocupa nuestro patrimonio y que estamos en una situación económica difícil, están poniéndole trabas un poco absurdas, porque los que litigamos, los que hemos litigado, por ejemplo, casos de estafa, tanto parte acusadora como parte defensora, sabemos que al final el caso tiene una resolución patrimonial. Yo restituyo el dinero, una indemnización, quizás ya pagó un tiempo de cárcel y al final del día lo que la gente quiere es su dinero. Más allá de que esté presa la persona, pero también quiere su dinero, y si quitamos la posibilidad de conciliar, entonces van a meter presa a las personas y ya presa la persona, de todos modos voy a estar preso para que le voy a devolver la plata. Entonces esa es una lesión a la víctima, por eso es que yo digo que lo que van buscando es populismo punitivo, es decir, agradar a la gente con un discurso y además trasladar el proceso contra terroristas a un proceso penal común para que la fiscalía no tenga difícil el trabajo. De por sí, muchos jueces, muchos ya le hacen el trabajo a la fiscalía, desde siempre, eso no es nuevo, que la fiscalía no necesita ni investigar ni hacer ningún esfuerzo de razonamiento en las audiencias argumentativo, porque ya los jueces están de su lado, ¿verdad? A veces es lamentable que uno llega a las audiencias y dice, voy a ver quién es mi contraparte, porque también dependiendo de quién es el juez, pues ya sabemos si va a haber o no va a haber tranza. Lamentablemente es así, y los que andamos en la calle lo sabemos. No tenemos prueba porque no somos los corruptos que andamos corrompiendo jueces. Vaya, pero antes de ir a la pausa, para que la gente entienda un poquito más en español, ¿qué le podría pasar a una persona que se robó un vehículo, vaya, y que fue capturado y que le decretan detención provisional? ¿Cuál sería su destino? Pues puede pasar, mientras le investigan su caso, puede pasar años y años y años antes de que se determine que acaso es inocente o que es culpable. Y eso no pasa ya. Eso pasa Hay una ya, excusa absolutoria, sí. sí pasa ya, solo que Por la el mismo pena no tema se- de varios casos que llevan los fiscales, ¿no? Lo De que la hablábamos carga, hace de la un- carga, la ajá. carga, Es ajá, lo que que eso- hablábamos hace un rato. Eso ha pasado siempre, que por la carga, pero es que la carga
¿a quién se le va a cargar, valga la redundancia, esa ineficacia estatal? Esa ha sido la discusión siempre. La persona procesada no tiene por qué cargar con esa ineficacia estatal. Le vamos a seguir subiendo años y años a la detención provisional, es decir, al tiempo de investigación del proceso, y la Fiscalía ni con 10 años lo va a hacer, algunas veces por limitación de personal y recursos, pero muchísimas veces porque ahí los dejan y hasta que ya se les va a vencer los términos empiezan a hacer ¿Podría diligencias. alguien pasar en detención provisional entre 5 y 10 años? Más. ¿Es así? Si en el delito de robo agravado la pena máxima pasan a ser 30 años. Podrían ser 15. 15. Pero vaya, O sea, es ahí como hay una una contradicción. Es una sentencia anticipada, claro que lo es. sentencia es una pena sin sentencia. Es una sentencia anticipada, así se le ha conocido siempre en las discusiones de los doctrinarios. Entonces, pero hay casos en los que las penas son, digamos, 4 años, entonces con estos 2 años adicionales que ya pueden pasar presos, pasan 3 años, y si la pena es 4, ya pasó la mitad de la máxima pena, ¿verdad? Es decir, hay contradicciones que ni siquiera se molestaron en revisar. Yo tengo una pregunta, pero tenemos que hacer una breve pausa. Sí, bueno. Antes le hacemos entrega de un cherito café a Tania Así Pastor. es. A ella le gusta venir aquí por Viene el... Sí. Me Ella- encanta Siempre el le hacemos café, ahí la el propaganda a cherito Jorge café. para que le pidan el cherito café, que es Así muy bueno. es. que Estamos- puede ser un zampacho, Black Honey de la finca Las Veraneras O también semilavado de la finca La Palma. un pacas semilavado. Un pacas, semilavado. Y pues usted puede contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y Twitter como @cheritocafé.sv. Esto ya está aquí también el desayuno de San Martín que vamos a compartir con Tania Pastor. Las vacaciones se disfrutan mejor en San Martín. Con los productos de temporada está el pan con chumpe, elaborado con pechuga de pavo marinada, horneada, con aguacate, rábano, curtidito, la salsa Ay, ya me dieron especial. ganas. Mientras más salsa le ponga a uno, mejor. Para chuponear. Está el platón típico con 2 empanadas de plátano, 2 pastelitos de vegetales, estos son los pastelitos de chucho. Los chuchitos. Ajá. 2 mini enchiladitas, 2 mini pupusas de frijol con queso, 3 tostaditas y sticks de yuca frita. Todo eso en San Martín. Todo eso en San Martín. Yo ya me he comido ese platón. Hombre, Delicioso, es ¿eh? que usted sabe A mí también me encanta el desayuno con lorocos en San Martín y la omelette de sí. claras. Lili tiene el superpoder de comer y no engordar. Ese es un superpoder, Lili. No crea, no Porque crea. es especial para los La hombres. clave es los blusones, ponerse así flojita la ropa. Bueno, gracias a las amigas de Línea Rosa que trajeron esto a la cabina, Lili. Así es, siempre hay una conductora para ti. Usted puede pedir su viaje de la forma más fácil al 62004491. Línea Rosa también tiene su app, seguridad, comodidad 24/7. Ya volvemos.
Tania Pastor, abogada de la República, nos acompaña cuando faltan, quiero ver, son 22 minutos para que estemos llegando, no menos. 28. Sí. Bueno, No, 18. Yo soy abogada, no matemática. A esta hora haciendo matemática. Entonces, en resumen, para que, o sea, yo no sé si estas reformas van a ser aprobadas, porque pues lo que ha pasado es que lo que llega de la Fiscalía o del Ministerio de Seguridad, pues lo aprueban, ¿verdad? Yo esperaría que no, que sí la inclusión de aumentar las penas sería válida si se revisa las penas de todos los delitos en todo el Código Penal y se declaran de lesa humanidad. Los delitos de corrupción se declaran de lesa humanidad y si se suben también las penas de los delitos relativos a la corrupción, ¿verdad? Pero parece esto le correspondería a la Asamblea Legislativa complementar estas medidas. Y justamente eso quería preguntar respecto a ese silencio de la Asamblea Legislativa y un quebrantamiento entonces constitucional. Podría haberlo por razón de violación al principio de inocencia de las personas en cuanto a lo de la detención. Ahora viene lo del principio de inocencia. Sí, pero más fundamental sería al principio acusatorio que informa nuestro sistema penal, porque se supone que la Fiscalía tiene la obligación de investigar prueba de cargo y de descargo, pero aquí lo que están haciendo es que por ley quieren llegar a las condenas seguras, sin trabajar. Entonces se están rompiendo básicamente con ese principio que informa nuestro proceso actual, de que transitamos de un proceso inquisitivo, en donde el juez prácticamente era juez y parte, a uno donde la Fiscalía tiene la obligación de investigar, fundamentar sus investigaciones y recolectar la prueba de cargo y de descargo. No es hacer el trabajo de defensores, es que es obligación constitucional. ¿No estarían buscando tener más tiempo a un posible delincuente preso? Es que la idea de ellos, me imagino, queriendo ser de buena fe, como siempre, ¿verdad? Es que tengan más tiempo para investigar porque no les alcanza por el limitado recurso humano que tienen. El problema es que este limitado recurso nos ha demostrado con hechos que hemos vivido los litigantes que cuando se les dan los procedimientos provisionales, los sobreseimientos provisionales tienen un año más para investigar el caso. Y llegan a la última semana, a los últimos 3 días, hasta al último día a pedir realización de diligencias, cuando tuvieron un año entero, entonces, y solicitan la reapertura del caso para llevar a la gente a juicios. Y los jueces les están dando y ni tienen la diligencia. Entonces, ¿cómo un fiscal puede fundamentar una acusación si no tiene la prueba? Y eso pasa mucho desde hace ratos con los peritajes. Llegan los fiscales, se supone que por principio acusatorio y por nuestro modelo actual y la obligación constitucional de la Fiscalía, se supone que el fiscal que investiga un caso pierde esa imparcialidad de la que debe estar dotado durante todo el periodo de investigación al momento en el que decide o se decanta por acusar, cuando ya se acaba la instrucción o el periodo de investigación y tiene toda la prueba sobre la mesa, la de cargo y la de descargo. Entonces hace una valoración y dice, aquí puedo pedir un sobreseimiento o puedo acusar para pasar a juicio. En ese momento es cuando se supone que el fiscal pierde esa objetividad porque ya se decantó por acusar o ya se decantó por sobreseer. Allí sí tiene que ser un ser parcial y además siempre objetivo hacia su causa, pero antes no es hacer el trabajo del defensor, es hacer lo que le manda la Constitución, prueba de cargo y de descargo. Entonces ya nos probaron que si les damos más tiempo, no lo van a usar para investigar. La excepción debería de ser aquellos casos en donde se visualice realmente que se ocuparon, por ejemplo, si se le sumaron 6 meses más. Vaya, la Fiscalía pide en un caso 6 meses. Y luego dice, mire, señor juez, necesito 6 meses más, porque el caso es complejo, porque todavía hay diligencias inacabadas. Entonces el juez dice, quiero ver cómo usó sus primeros 6 meses. Si yo veo que usted ha sido una persona responsable al utilizar esos 6 meses y no le han alcanzado, le doy 6 meses más. Pero aquí en automático le dan los 6 meses más. Y a veces en los 6 meses el fiscal no hizo nada. Entonces quiere los otros 6 para ver si hacen algo. Eso es lo que va a pasar si se les da más tiempo. ¿Usted sugiere entonces mejor dotar a la Fiscalía de más recursos? Hay alternativas todavía que se pueden utilizar, fortalecer también a los jueces para tener más efectividad en la exigencia del cumplimiento, porque una de las cosas que dicen es que los litigantes actúan temerariamente, nosotros los que andamos en la calle,
porque vamos prorrogando los plazos y no llegamos a las audiencias y justificamos para que se acaben los plazos y las personas salgan libres. Es una mínima proporción de litigantes desleales y temerarios que hacen eso. Entonces no vamos a poner a pagar a las personas procesadas por un pequeño grupo que pueden ser. Ya hay una reforma en donde los jueces pueden sancionar directamente a los litigantes temerarios o a los litigantes irresponsables, desleales al proceso. Entonces, ¿por qué no mejor los jueces comienzan a aplicar esa reforma? ¿O por qué no empiezan a los fiscales a ser más eficaces y efectivos en sus investigaciones en lugar de pedir más tiempo? Hay opciones todavía. Hablando de tiempo, nos quedan poquitos minutos. Rápidamente, cambiando de tema, ¿usted vio todas las entrevistas que No hizo? todas, debo ser honesta, no todas. Bueno, buena parte de las entrevistas que los diputados le hicieron a los que aspiran a los candidatos a ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué conclusión le queda de lo que vio? Que no obstante, en las entrevistas hacia Nuevas Ideas trataron de limpiar el hecho de que son claramente de forma material vinculados al partido Nuevas Ideas. Pero el Código Electoral dice que son propuestas de los partidos políticos. Correcto, pero también en nuestra jurisprudencia dice que deben ser personas no vinculadas a los partidos políticos. Así lo dice también la Constitución de la República, que no pueden ser personas partidistas. Sin embargo, por ejemplo, la candidata, hay una candidata que es la que está sonando más, Roxana Soriano de Biau. Ella fue precandidata a diputada de Nuevas Ideas. En el 2021, recientemente. Lo que sucede es que uno se puede desvincular formalmente de un partido y dejar de ser militante, pero quedar vinculado de forma material. Es decir, que yo me identifico con el proyecto político del partido político que me nomina. Y eso ese es un vacío que tenemos desde hace muchísimos años en todas las sentencias de inconstitucionalidad donde se han decretado anulaciones de los decretos de nombramiento de funcionarios en el pasado. Estaría, dependiendo a quién se elija, también está en juego la democracia. Definitivamente, porque estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral. Y si hemos estado al tanto de lo que pasa en Venezuela, sabemos cuál es la verdadera importancia de un Tribunal Supremo Electoral que goce de imparcialidad, de objetividad, pero especialmente de una cualificación de vida del personal que tenga preparación para ese cargo, porque va a representar la función de ejercer justicia electoral. Es decir, estas personas que llegan no solo administran elecciones, también imparten justicia electoral. Entonces es absurdo pensar que vayan a ser personas no calificadas para ese cargo y personas que evidentemente en los currículos que uno ve no tienen esa cualificación especializada para ello, en ninguno, y no voy a decir que en las tres ternas, porque hay personas calificadas o cualificadas, como lo dice la Corte, ¿verdad? Pero el caso es que sí son personas vinculadas materialmente a los partidos. Lo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa es decir, ¿por qué a pesar de esa evidente vinculación son electas estas personas? Porque en el caso de la señora Soriano, por ejemplo, viene de estar en el IAIP, lo dejó medio muerto, porque cuando son personas que han ejercido cargos públicos, no solamente es de ver su currículum, es de ver el desempeño en esos cargos en los que han estado. Lo cierto es que la presidenta o el presidente del próximo Tribunal Supremo Electoral saldrá de la propuesta de Nuevas Ideas. Eso es como... Claro, eso no es discutible porque la Constitución así lo manda. Pueden ser Tatiana María Marcela Martínez Carranza, Roxana Soriano de Biau, o Rommel Morales Ruiz. Cualquiera de ellos será presidente. Sí. Cualquiera de ellos va a ser el presidente o presidenta del tribunal. ¿Cuál sería el tema principal en el que se deberían de estar enfocando este próximo presidente? Y pregunto esto por el tema del voto en el exterior también. Porque ya se probó el voto electrónico. Sí, o sea, garantizarlo de forma absoluta. Hay quienes dicen, sí, ya lo hacen desde afuera, pues que no pasa nada que se haga desde adentro, desde aquí. ¿El qué? El voto electrónico. Que votemos de manera lo que electrónica. sucede, sí, es que habían dos modalidades para el voto en el exterior, pero todavía no se ha garantizado completo para las personas, nuestros hermanos salvadoreños en el exterior, el voto. Bueno, y hubo, para estas votaciones anteriores, hubo una serie de errores. Sí. Muchos errores. La verdad es que el cambio de personal informático, que una de las propuestas que esta candidata precisamente lleva es que responde directamente a la presidencia, lo cual, es decir, hay unas propuestas con las que no estoy de acuerdo, pero bueno, yo creo que Nuevas Ideas tiene más perfiles, no sé por qué no lo sacan. ¿Cuál es la razón? Pues ellos sabrán. Si lo que querían es quitar a esta persona de la Corte de Cuentas, yo creo que simplemente se destituye y ya.
Pero en cuanto a los retos, sí me parece que hay que garantizarle a nuestros hermanos en el exterior el voto tanto pasivo como activo, es decir, ser postulados y votar a los postulados para todas las votaciones, ¿verdad? Tanto de alcaldes, diputados y presidentes, 1. Y 2, definitivamente tiene que llevarse a la reforma constitucional la separación de funciones. No podemos seguir con jueces y parte dentro del Tribunal Supremo Electoral, que es lo mismo que pasa en la Corte de Cuentas de la República, ¿verdad? Los que administran también son los que imparten justicia. Muy bien. Quiero ver qué otras propuestas. Bueno, en la Corte Suprema de Justicia tiene derecho a presentar También 2 ternas. Y luego los 2 partidos políticos que quedaron de segundo y tercero, que en este caso son Arena y el FMLN. El FMLN, que no tiene ni diputados, pero ahí están, ¿verdad? Hablaban de reformar el 208, yo les digo, eso es demasiado traumático, no podemos tomar la Constitución como si fuera cualquier ley y empezar a reformarla cada vez que queramos, ¿verdad? Aquí veo a Selim Alaví. Para nadie es un secreto su vinculación material. Selim Alaví es de Arena. Claro. Que se en su momento, no que sea de Arena, que se identifique, aunque no esté afiliado, que se identifica con el proyecto político de Arena. ¿Y quién era Walter Araujo? Pues? Claro, es exactamente lo mismo. Por eso es que se dice que las 3 ternas son eminentemente político-partidistas. Entonces, según las sentencias de la sala, no son elegibles o son inelegibles. Y si los eligen, van a tener incompatibilidad con su obligación de independencia. Eso es lo que se presume y eso es lo que se trata de evitar. Por eso es que, pues sí, se pusieron de acuerdo. Incompatible. Sí, se pusieron de acuerdo, esa es la única explicación. Y al final van a llevar, porque los candidatos de la Corte Suprema de Justicia, pues yo creo que todos estamos conocedores que van a ser siempre, van a sumar mayoría con el de Nuevas Ideas que quede, y probablemente el Código Electoral lo modifiquen para que la mayoría no sea 4-1, sino que 3-2. Pero vaya, dentro de los males, el menos malo, ¿verdad? Yo creo que es mejor eso a que toquen la Constitución. Aunque hay que hacer una revisión completa de todo el tema electoral, necesitamos un código electoral y de procedimientos electorales. Necesitamos separar la función administrativa de la función jurisdiccional. Jurisdiccional es el que administra justicia. Y poner personas cualificadas para administrar justicia, porque no puede ser que llegue a administrar justicia alguien que no es un abogado, por ejemplo. No es por enaltecer la profesión, pues, pero es que simplemente alguien que administra justicia tiene que conocer de justicia y de aplicación de leyes y de derechos fundamentales, etcétera, ¿verdad? Bueno, Tania, gracias. Faltan 5 minutos a las 9 de la mañana. Vamos a ver qué ocurre en la plenaria de hoy, en las próximas plenarias. Sí, porque se dice que van a haber sorpresas. Así no. ¿Qué ha oído usted? Pues eso nada más, porque siempre antes de vacaciones hay alguna sorpresa. Sí, la verdad es que no. Sí. Entonces, ojalá que ya quede electo para no atrasarnos esto del Tribunal Supremo Electoral y que no reserven la información de los dictámenes, porque dice la ley de acceso a la información pública en el artículo 10 y 11 que tienen que publicarnos el fundamento de estas elecciones en los dictámenes del Pleno, ¿verdad? Tiene que ser público, así como la lista de asesores. El acceso a la información seguimos pública. Pendientes con la lista de asesores. La lista de asesores que se filtró. Lo filtró un grupo de activistas. Así es. Yo invito a los diputados de la llanura, porque yo quiero creer que no son los 54 diputados que están en estas escondiendo cosas ilegales, que salgan y que pierdan la vergüenza y que le pierdan el amor a un cargo. Si los van a quitar por ser honestos, que queden con su conciencia limpia de que no anduvieron con chanchullos, ni tampoco de encubridores de chanchulleros. Que salgan y digan, esta es mi lista, yo nunca he contratado a un familiar, nunca he contratado a un familiar de un funcionario de otra institución pública, esta es mi lista, estos son los salarios, esto es lo que yo he contratado por estos 3 años, si ya tengo en la segunda, entonces estos 4 años, que se limpien su nombre, porque al final las responsabilidades son personales. Yo no me voy a ensuciar, así como, bueno, el presidente lo dijo, yo no voy a cargar con la corrupción de otros. Si acaso eso es así, ya deberían de haber aparecido varios diputados limpiando su nombre. Yo, personalmente, Tania Pastor, no se come la corrupción de nadie. Si yo fuera funcionaria, no me comería la corrupción de otros. Gracias, Tania, por su visita. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.